Dios bendiga a todos los que están conectaditos ya por ahí, que han ingresado recientemente, y a todos aquellos que van adelante, van a ver este live grabado. Por aquí el Pastor Julio, en este tiempo de informativo para la gloria del Señor. He querido tomarme estos minutitos para poder compartir con cada uno de ustedes las grandes cosas que papá está haciendo en medio de su pueblo. Quiero saludar ya mismito, voy a comenzar a saludar. Ok, ya revisé que el audio está bien, se escucha muy bien, gracias al Señor. Ahora pues nada, quiero saludar ya a varios hermanos que han ingresado por ahí. Veo a Nidia, Dios te bendiga Nidia, un abrazo. También veo a nuestra hermana Yanara, mamá, Dios te bendiga. Ciertamente por ahí tienen que estar las familias. Dios bendiga a todos, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Y más adelante vamos a estar compartiendo unas cositas bien interesantes referente a lo que pasó anoche en nuestra casa Ciudad Refugio Jesucristo es el Señor, acá en el pueblo de Yauco, en esa noche de vigilia, ¿verdad? Todos unidos por un avivamiento. Y sentí en mi corazón hacer este live. Obviamente, como siempre digo, la intención principal es que quede grabado y que todos tengan acceso a la información que voy a estar compartiendo, ya que sabemos que hay algunos hermanos que están en sus labores, algunos están bastante ocupaditos, y estos informativos pues son momentos que surgen así de la nada, que siento en mi corazón conectarme, porque papá pone algo en mi corazón que entiendo es necesario compartir, y entro. Pero gracias al Señor, ¿verdad? Siempre hay uno que otro hermano que siempre está muy pendientes a estos tiempitos, pero como vuelvo y repito, sé que va a quedar grabado para beneficio de todos aquellos que en este momento no pueden entrar, pero que más adelante van a estar conectados. Ha sido un tiempo glorioso, iglesia. Ha sido un tiempo poderoso. Y anoche quiero comenzar compartiendo mi experiencia anoche, viernes en la noche, en nuestra vigilia, nuestra media vigilia, ¿verdad? Creyendo por un avivamiento. Como todos sabemos, pues muchas iglesias acá en Puerto Rico, muchas congregaciones, porque somos una sola iglesia, muchas congregaciones dijeron que sí al llamado del Señor, ¿verdad? Para unirnos en una yo diría una media vigilia, orando por nuestro amado Puerto Rico, y orando por tantas cosas, ¿verdad? Creyendo por un avivamiento en nuestra amada isla de Puerto Rico. Y pues fuimos convocados y comenzamos desde muy tempranito. En este tiempo de vigilia comenzamos con un tiempo de adoración. Quiero compartirles que este detalle no lo puedo pasar por alto. Fueron más de 120 pastores junto a sus congregaciones, que estuvimos, ¿verdad?, anoche unidos en un solo sentir, en un solo pensar, orando, ¿verdad?, por varios motivos de oración que nos hicieron llegar por nuestro amado Puerto Rico. Y fue, como escribe nuestra hermana Yanara, fue una noche poderosa. Damos gloria al Señor por eso, ¿verdad? Porque nos dio la oportunidad de poder comprender y entender qué es lo que Él está haciendo en medio de su pueblo. Comenzamos, como quería decirles hace un momentito, comenzamos con un tiempo de adoración bien tremendo. Yo le compartí anoche al ministerio de adoración cuando culminamos ya tarde en la noche. Nosotros culminamos bueno, para nosotros fue un poquito más de media vigilia. Ya eran casi las 2:30 de la madrugada cuando culminamos, ¿verdad?, el tiempo de vigilia. Pero yo compartía con el ministerio que la adoración, el tiempo de adoración, desde que comenzamos, de verdad que se sintió algo fuerte. Una unidad en lo que estábamos trabajando, un solo corazón, una sola intención, todos enfocados en lo que estábamos haciendo, y eso hizo que todo fluyera en bendición. Algo que no puedo pasar por alto, y que yo sé que fue el Señor hablando y confirmando todo lo que iba a suceder cuando comenzamos la oración para proceder, ¿verdad?, con el tiempo de vigilia. Antes de comenzar, que el ministerio se reúne, varios hermanos se reúnen para orar. Yo me acuerdo que nuestro hermano Juan nos dice que mientras estábamos orando, él pudo sentir, ¿verdad?, en el altar, ¿verdad?, la presencia de Dios muy fuerte, que era como un fuego que se sentía. Él lo compartió conmigo, comenzamos el tiempo de vigilia, y literalmente hablando pudimos confirmarlo desde que comenzamos el tiempo, de hecho, de intercesión, cuando se levantó el sonido del shofar, cuando comenzó la adoración.
todo comenzó a fluir en una manera tremenda. Fue un tiempo de adoración, yo te diría que bien fuerte, bien fuerte. Desde el primer cántico había un espíritu de unidad, había un gozo, había una alegría en medio del pueblo y pudimos sentirlo. Y fue un tiempo tremendo para la gloria del Señor. Luego que culminamos ese tiempo de adoración, quiero felicitar a cada ministerio, ¿verdad?, que tuvo una parte. Entiéndase, hubo representación del ministerio de jóvenes. Estuvo nuestro hermano Brian del ministerio de mujeres. Estuvo nuestra hermana Wanda, nuestra hermana Sara y nuestro hermano Guillermo del ministerio de hombres. Algo interesante que sucedió fueron esos 3 puntos que el Señor habló anoche. Creo que son sumamente importantes porque nosotros llegamos con una intención, obviamente, de unirnos a la iglesia en Puerto Rico para orar por nuestro país. Pero en medio de todo lo que estaba aconteciendo, papá siempre se glorifica y comenzó a hablar a nuestra vida y comenzó a mostrarnos su corazón. Y se tocaron 3 puntos sumamente importantes que yo entiendo que la iglesia tiene que llevar a cabo para poder alcanzar ese avivamiento. Pude sentir en mi espíritu que nuestro Padre Celestial anhela ese avivamiento para su pueblo, para su iglesia. Yo tengo aquí varios versículos bíblicos que quiero compartir con cada uno de ustedes porque yo entiendo que ese avivamiento que estamos anhelando, primero, como estuvimos hablando anoche, debe comenzar en nosotros, como iglesia, como cuerpo de Cristo, para que una región, para que una nación sea impactada y para que llegue ese avivamiento a esa nación, a ese territorio. Primero la iglesia tiene que estar alineada y la iglesia tiene que estar en avivamiento. Yo no puedo impartir algo que yo no tengo. Yo no puedo impartir algo que yo no tengo. Escuche bien. Cuando yo estudio la palabra del Señor, la iglesia fue llamada a literalmente, no solamente a orar. Porque cuando nosotros leemos la palabra en Crónicas, dice si mi pueblo se humillara, etc. Y Jehová Dios habla de que Él sanará la tierra. Pero hay un punto aquí que no podemos olvidar, es que el Señor en esa lectura pues llama a su pueblo a humillarse, llama a su pueblo a obediencia. Pero hay un punto que a veces pasamos por alto y es que el Señor dice, si se apartaren de sus malos caminos. Mira esto que interesante. No solamente el Padre Celestial llama a su pueblo a humillarse, no solamente lo llama a orar, sino que de igual manera lo llama a apartarse de sus malos caminos. No podemos olvidar o ignorar ese punto que es importantísimo dentro de todo lo que papá nos está hablando y nos está pidiendo hacer. Porque cuando nosotros nos apartamos de nuestros malos caminos, aquí es donde está el punto. La iglesia, entonces es cuando viene esa respuesta de parte de Dios, ¿verdad?, para sanar la tierra. Entonces yo puedo entender que ese avivamiento primero debe comenzar en nosotros como pueblo, como iglesia. Debe comenzar en nosotros para que el territorio, para que la nación, para que ese lugar que el Padre nos ha confiado venga a ese avivamiento, ¿verdad? Y pueda experimentar lo que Dios anhela que se experimente. Primero la iglesia, quien fue llamada a avivar, ¿verdad? Tiene que estar viva, obviamente. Entonces aquí hay un versículo, por ejemplo, te voy a compartir varios versículos para que puedas entender por qué entiendo que esto tiene que ser así. Anoche hablamos sobre 3 puntos importantísimos. Ya nuestra hermana Yanara ahí puso uno de ellos. Tres puntos que no podemos pasar por alto. Primero la unidad. Yo creo que un pueblo unido, bueno, esa es la clave, la unidad. La primera clave es la unidad. La iglesia tiene que estar unida, tiene que permanecer unida. Y cuando hablamos de unidad, hablamos, como dice la palabra, un solo sentir, un solo espíritu, ¿verdad? Creyendo todos lo mismo, todos a una misma dirección. De hecho, nuestro hermano Guillermo anoche trajo compartió con nosotros una impartición tremenda referente a esto, aunque fue un tiempito limitado, pero dentro de lo que él habló, de verdad que fue algo tremendo. Sobre la unidad, por ejemplo, yo como pastor de Ciudad Refugio Yauco, yo puedo hablar de Ciudad Refugio Yauco porque es la iglesia que el Señor me ha permitido pastorear en este tiempo. Hablando de Ciudad Refugio Yauco, entendemos que todos tenemos que, como decía nuestro hermano Guillermo, ¿verdad?, remar hacia el mismo lugar. Disculpen que es que tengo una llamadita por aquí. Tenemos que remar hacia el mismo lugar. Entonces, es algo importantísimo
que todos estemos en la misma visión. Cuando hablamos de unidad, que es la primera clave, la unidad. Escuche bien. Tenemos que caminar en la misma visión de la iglesia. En la misma visión. ¿Verdad? Yo puedo entender que hay momentos en donde, por ejemplo, siempre lo he dicho, el Padre permite y trae hermanos de otros lugares que vienen a congregarse, que tuvieron sus experiencias en otras congregaciones, etcétera, etcétera. Pero cuando tú llegas a un nuevo lugar en donde el Padre te siembra, tú tienes que comenzar a caminar en la visión de ese lugar, en la misión de ese lugar, en el propósito de ese lugar. Yo no puedo llegar a un lugar cargando un bagaje del pasado y pensando que lo que yo tengo allá, que la visión que yo aprendí o de donde yo estuve es exactamente la misma que hay acá. No. Cuando hablamos de unidad, yo debo entender que este es un tiempo nuevo que Dios me está permitiendo vivir y que hay una nueva visión, hay un nuevo propósito, ¿verdad? Aunque todo parte de lo mismo, ¿verdad? Fuimos enviados a predicar el Evangelio en el nombre de Jesús, y todos los fundamentos bíblicos son los fundamentos bíblicos, eso no se cambian. Estoy hablando de la visión del lugar en donde el Padre te ha sembrado. Entonces, si hablamos de unidad, tenemos que entender que Dios es un Dios de orden. Y esto me gustó mucho, ¿verdad? Lo que anoche nuestro hermano Guillermo habló referente a esto. Dios es un Dios de orden y nos llama a unidad. Y estamos unidos pensando lo mismo, hacia el mismo norte, creyendo lo que papá está hablando, ¿verdad? Y dispuestos a hacer lo que papá nos envía a hacer. Pero no puedo olvidarme de que dentro de la perfecta unidad, ¿verdad? Dice, la palabra dice, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Entonces, en donde hay unidad tiene que haber acuerdo de igual manera. Entonces, esto es importantísimo porque si yo quiero alcanzar ese avivamiento, yo no sé usted, pero yo estoy creyendo por un avivamiento. Mi experiencia de anoche me ha hecho, mi convicción ha sido tan y tan fuerte en lo que papá está haciendo que yo creo por ese avivamiento. Yo creo por ese avivamiento en el nombre de Jesús, en la iglesia. Porque para que el territorio sea avivado, la iglesia tiene que avivarse. Entonces, yo creo que hablamos de la unidad. El punto clave, el número uno, la unidad. Tenemos que caminar unidos. No significa que pudieran haber en algún momento dado diferencias o diversas opiniones. Somos seres pensantes, cada uno con su personalidad. Pero cuando todos caminamos haciendo la voluntad del Padre, escuche bien, la voluntad del Padre, vamos a caminar hacia el mismo norte. Porque ahí no es lo que yo diga, no es lo que yo piense, es lo que mi Padre, es lo que mi Señor ha dicho y lo que Él anhela que se haga. Porque aquí el Señor de la iglesia se llama Jesucristo. Se llama Jesucristo. Entonces, dentro de la estructura de la iglesia hay un orden que el Señor Jesús estableció. Están los pastores, está el liderato de la iglesia, están los obreros y está la iglesia en general. Amén. Ese es el orden que el Padre ha establecido. Ahora, todos somos iguales delante de la presencia del Señor. Dios no hace distinción de persona entre una y otra, pero dentro del orden que Él ha establecido, dentro de ese orden que crea la perfecta unidad, ¿verdad? No podemos olvidarnos de eso, de que hay unas cositas que tenemos que entender. Entonces, si yo anhelo ese avivamiento, yo estoy creyendo por ese avivamiento, yo espero que ustedes también crean por este avivamiento, que yo lo estoy creyendo, en adición a caminar en unidad, pensando lo mismo y creyendo lo mismo, yo tengo que entender que hay un orden en la casa y que ese orden pues uno tiene que ejecutarlo, no solamente congregacionalmente hablando, sino de igual manera tu vida tiene que estar ordenada. Tu vida tiene que estar ordenada. O sea, es cuestión de darle la oportunidad a nuestro Padre Celestial, a nuestro Señor, para que comience a ordenar aquello que está desordenado en nosotros. Porque queremos avivamiento. Queremos estar avivados. Amén. Queremos comenzar a experimentar lo que el Padre anhela que experimentemos como iglesia. Pero para eso tenemos que estar avivados. Yo no le hallo sentido a yo llamar a algo avivamiento cuando yo no estoy vivo. O sea, cuando yo no me muevo en avivamiento, yo no sé, yo como que no hay una congruencia ahí. O sea, yo tengo que estar avivado para poder llamar a que otras cosas se aviven. Entonces,
Esto es importante, la unidad como iglesia. Ese es el primer punto que se habló. La unidad. La unidad. Recuerda la unidad. Y vuelvo y repito, podemos tener varios pensamientos completamente diferentes. Podemos ser pensantes, cada cual con su personalidad, etc. Pero cuando todos miramos a Jesús, quien es el Señor de la iglesia, vamos a caminar hacia el mismo norte. Porque hemos logrado entender que no es lo que yo pienso, no es lo que yo creo, no es lo que yo entiendo. Yo puedo tener mucha experiencia, o yo puedo pensar que las cosas tienen que hacerse de esta manera porque yo creo que es así. No se trata de eso. Se trata de cómo Él anhela que se hagan las cosas. Entonces, cuando yo comienzo a caminar haciendo lo que Él me envió a hacer, eso fomenta la unidad. Todos vamos hacia el mismo norte. Porque el Señor que nos llamó es el que nos está ayudando, ¿verdad?, a caminar. Eso se llama acuerdo. Y en el acuerdo hay poder, conforme a la palabra del Señor. La unidad, escuche bien, la unidad es sumamente importante. Otro puntito que también se tocó ayer, que lo tocaron nuestras hermanas Sara y Wanda, que de hecho que eso fue uno de los tiempos tremendos, muy impactantes, porque nuestra hermana Sara comenzó a testificar, fue sobre la humillación, el ser humilde delante del Señor. Entonces ya ahí estamos entrando dentro del orden de Dios, ¿verdad? Porque hablamos de la unidad. Entonces, cuando dice, si mi pueblo se humilla, ¿verdad? Si mi pueblo se humillare, en quien he invocado mi nombre, se humillare. O sea, para poder llegar a la humillación, Jehová Dios en ese versículo habla sobre su pueblo, no habla de una persona, habla sobre su pueblo, o sea, de un pueblo unido. Dice, si mi pueblo, habla de unidad, se humillare. Entonces ahí vamos al segundo paso, el ser humilde delante del Señor, no tener a veces mayor concepto de sí mismo, ¿verdad? Eso es importantísimo, reconocer que todo lo que tenemos y que todo lo que poseemos se lo debemos a Él, que sin Él nada somos. Y ahí es donde volvemos al corazón humilde, porque un corazón humilde logra entender que no es lo que yo creo. Bueno, la palabra del Señor dice que los pensamientos de Dios no son tus ni mis pensamientos, son más altos. Sus caminos no son nuestros caminos, son más altos. Entonces yo necesito un corazón humilde para entender lo que el Padre me quiere decir y para poder sujetarme a eso. Entonces ahí, mira qué interesante, porque anhelamos avivamiento, iglesia. Yo creo por ese avivamiento, después de lo que experimentamos anoche, que fue un tiempo poderoso, glorioso, algo tremendo. Yo no puedo quedarme callado como pastor. Yo tengo que exhortarte, tengo que invitarte a que caminemos en unidad, a que dejemos tal vez aquellas cositas, aquellas pequeñas zorras que quieren entrar para dañar la viña, como dice la palabra del Señor, a que desechemos toda obra de la carne y comencemos a caminar en el Espíritu. Porque yo anhelo ese avivamiento. Mira, muchos han anhelado el avivamiento. Muchos han anhelado el avivamiento. ¿Quién no anhela un avivamiento? Pero esta es la clave. Porque a veces cuando pensamos de avivamiento, o cuando pensamos en avivamiento, nos enfocamos simplemente en todas las cosas tremendas que vamos a comenzar a experimentar. Pero nuestro Padre Celestial nos dice, eso está perfecto. Pero antes de que llegue eso, primero ustedes tienen que unirse. Ustedes tienen que ser humildes delante de mi presencia. Ustedes tienen, el ser humilde en ocasiones es reconocer las faltas que cometemos. Es reconocer las áreas en nuestra vida en donde necesitamos mejorar. El ser humildes, el humillarnos, es reconocer que Él tiene que trabajar con nuestro carácter. Es reconocer todas esas áreas, no dar por sentado que yo soy así. El hecho de que usted diga, de que usted o de que yo diga, yo soy así de esta manera, vuelvo y repito, no significa que está correcto. Como iglesia, como hijos e hijas del Señor, el ser humildes, el humillarnos delante de la presencia del Señor implica reconocer cuando estamos haciendo las cosas mal, cuando estamos cometiendo un error. Es someter la carne, nuestra voluntad, para que sea su voluntad sobre nuestra vida. Entonces, esto es importante. Dice la palabra, humillaos pues bajo la poderosa mano de nuestro Señor, ¿verdad? Y cuando fuere tiempo, Él nos va a exaltar. Entonces,
Ese fue el segundo punto que se habló ayer y nuestra hermana Sara dio un testimonio poderoso. Usted aquí está, aquí en nuestra página Ciudad Refugio Yauco, usted puede ver el culto de anoche, o sea, la vigilia, y usted puede confirmar que todo lo que le estoy compartiendo es cierto. El tercer punto que se tocó para poder recibir y vivir ese avivamiento que como iglesia tanto anhelamos es la obediencia. Hablamos de la unidad. La unidad es sumamente importante. Hablamos del ser humilde, estar humildes delante del Señor, de la humillación. Y ahora hablamos de la obediencia, el ser obedientes delante de Dios. Cuando yo soy obediente delante del Señor, a mí no me cuesta sujetarme, no me cuesta andar en orden, porque logras entender que la obra es del Señor. Logras entender que la iglesia, que quien pagó un alto precio por la iglesia fue nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando logramos entender eso, no nos cuesta obedecer, no nos cuesta caminar en unidad, porque si yo obedezco a Dios, yo, ¿cómo te digo? Cumplo los anhelos de su corazón. Y tú no me digas a mí que Él no anhela que caminemos en unidad. Léete el capítulo 17 del Evangelio de Juan y después me dices, cuando tú caminas en obediencia, fomentas la unidad. Cuando tú caminas en obediencia, invitas a otros a ser humildes delante del Señor. Entonces, 3 puntitos, Ciudad Refugio Yauco. Amados hijos e hijas, ovejitas que el Señor me ha dado la bendición de pastorear. Ovejitas a quienes amo con lo más profundo de mi corazón. Las amo. Quiero que sepan algo. Como pastor, mi anhelo principal es agradar el corazón de mi Señor. Y luego, que ustedes lleguen al cumplimiento de lo que Él ya ha hablado sobre sus vidas. Que como cuerpo de Cristo, que como congregación, agrademos el corazón del Padre. Y que comencemos a experimentar todo lo que Él ya anhela que experimentemos. Por eso, mi exhortación y mi invitación. Primeramente, vamos a caminar en unidad. Mira, te voy a leer un versículo porque anhelamos, ¿verdad? Sí, ayer oramos por 5 puntitos que oramos y que nos pusimos de acuerdo con más de 120 pastores en Puerto Rico orando por esta nación. Pero mira esto. Quiero que sepa, primero, para que una nación venga a un avivamiento, la iglesia tiene que estar avivada. Por ejemplo, cuando yo voy a Mateo capítulo 5, versículos del 14 al 16, ¿qué dice la palabra? Y sé que muchos han escuchado esto ya. Mateo 5, del 14 al 16, dice de la siguiente manera: ustedes son como una luz que ilumina a todos. Mira qué interesante. Ustedes son como una luz que ilumina a todos. Son como una ciudad construida en la parte más alta de un cerro y que todos pueden ver. Mira qué interesante. Como una ciudad construida en lo más alto, en la parte más alta de un cerro y que todos pueden ver. O sea que nos están observando, escucha bien, nos están observando. Dice, mira lo que dice la palabra de Dios. Nadie enciende una lámpara. Estamos hablando de avivamiento. Iglesia, nadie enciende una lámpara para meterla debajo de un cajón. Todo lo contrario, la pone en un lugar alto para que alumbre a todos los que están en la casa. ¿Ves el orden de Dios? Primero, para que haya avivamiento, primero la iglesia tiene que estar avivada. Porque cuando hay avivamiento en medio de la iglesia, entonces eso, ¿qué hace? Se refleja en todo lo que hay alrededor. Entonces dice la palabra que cuando es el anhelo del corazón de nuestro Señor. De la misma manera, la conducta de ustedes debe ser como una luz que ilumine y muestre cómo se obedece a Dios. A mí eso me gustó mucho. Te estoy leyendo la versión en traducción en lenguaje actual. Traducción en lenguaje actual, Mateo 5 del 14 al 16. Dice la palabra, de la misma manera, la conducta de ustedes debe ser como una luz que ilumine y muestre cómo se obedece a Dios. Entonces, el avivamiento comienza por nosotros, como pueblo,
como pueblo del Señor. O sea, cuando hay un pueblo que agrada a Dios, yo no tengo duda de que el Espíritu Santo, olvídate, se manifiesta y glorifica a Jesús junto a nosotros. Entonces ahí vamos a comenzar a ver cómo va a haber sanidades, manifestación del Espíritu, cosas que no hemos visto, que no hemos escuchado, un avivamiento, vidas que vienen a los pies del Señor. Que bueno, eso es lo que anhelamos, ¿verdad? Eso es lo que siempre escuchamos que anhelamos, que hay un avivamiento de tal manera que la cosecha sea tal, que vengan muchos y se postren delante de Jesucristo. Pero si usted y yo como iglesia no estamos preparados para recibirles, por eso el avivamiento tiene que comenzar por nosotros, con nosotros, para que cuando todas esos o esas personas vengan a los pies de Jesús, usted y yo estemos preparados para recibirles. Entonces el avivamiento comienza en nosotros como pueblo y como iglesia del Señor, siendo unidos, caminando en unidad, siendo humildes delante de su presencia y siendo obedientes a todo lo que Él nos envía a hacer. Esa es la clave. 3 puntos que ayer el Señor nos reveló, iglesia, y te lo estoy recordando una vez más, los traigo a memoria para que entiendas que lo que sucedió anoche no fue cualquier cosa. Dentro de la convocatoria que se nos fue hecha, el Padre se glorificó y el Señor nos habló. La presencia de Dios fue tan palpable, fue algo tan... Había gozo en medio del pueblo, había espontaneidad, éramos genuinos delante del Señor, unidad, y todo eso, ¿viste lo que produjo? Esa explosión, ¿verdad? En ese tiempo de adoración, en todo lo que sucedió en toda la noche, como todo fluyó. Entonces, vuelvo a recalcar y a resaltar estos 3 puntitos. Estos 3 puntitos que son sumamente importantes. Sumamente importantes. Quiero saludar a varios hermanos, un paréntesis, porque varios hermanos que están conectaditos por ahí, no quiero pasarlos por alto. Tengo a mi hermana María. María, Dios te bendiga, mamá, espero que estés bien. Nuestra hermana Suri, mamá, recibe un abrazo, espero pronto verte. Estamos orando fuertemente para que esa bendición ya la tengas en tu mano. Tengo a Aida, mamá, bendiciones, Dios te bendiga, guerrera del Señor. También tengo por ahí, veo a mi hermana Diana Velázquez. Diana, mamá, qué bueno siempre leerte, recibo un abrazo, les envío un abrazo a la familia, en el nombre poderoso de Jesucristo. Les amamos mucho. Ustedes saben que acá en Puerto Rico nosotros somos su casa y que acá siempre estamos con los brazos abiertos para poder recibir a los hijos y a las hijas que partieron, pero que sabemos que en algún momento dado regresarán. Así que Diana, recibe un abrazo. Amén. Volvemos acá para todos aquellos que acaban de conectarse rapidito. Estamos hablando de lo que pasó anoche, ¿verdad? Y de la experiencia que tuvimos y todo esto, lo que produjo en mi corazón. No pude quedarme callado, tuve que entrar a hacer este live y poder compartir con ustedes, hablando del avivamiento. Como en medio de todo lo que estaba pasando, pude sentir que el Señor hablaba en nuestro corazón y nos decía: anhelo una iglesia viva, avivada. Porque para que un territorio, para que una nación entre en avivamiento, la iglesia tiene que estar avivada. Porque estamos hablando de algo espiritual, de una manifestación del Señor sobrenatural, de vidas que vienen a los pies del Señor, de milagros, de señales y prodigios. Entonces, ¿quién es el cuerpo? O sea, si Cristo es la cabeza de la iglesia, nosotros somos el cuerpo. Entonces, es importante que estemos alineados a lo que la cabeza piensa. Entonces el Señor nos habló sobre esos 3 puntos sumamente importantes para poder llegar a ese avivamiento. Y yo como pastor estoy dispuesto a exhortarte, pero a encaminarte con la ayuda del Señor, amada iglesia, a que caminemos unidos en unidad. Yo estoy dispuesto a que nos humillemos delante del Señor, a que reconozcamos día a día, constantemente, que sin Él no podemos hacer absolutamente nada. Que todo lo que tenemos se lo debemos a Él, que estamos hoy aquí de pie gracias a Él. Y de igual manera obedecer lo que Él nos envía a hacer.
Yo no sé si tú estás dispuesta. Yo no sé si tú nos quieres acompañar en este llamado tan hermoso que papá nos está haciendo. A ser unidos, humildes y obedientes delante de su presencia. Ahora, otra cosa importante que quiero compartirte, para que puedas entender que primero el avivamiento tiene que venir por la iglesia. Hay algo que el Señor habló, y eso me llamó mucho la atención porque yo no estaba preparado para esto. Ayer, en medio de todo lo que estaba aconteciendo, el Señor trae a memoria algo que yo estudié hace varios años. De hecho, en ese momento no estaba pensando en eso, pero el Señor le trae a memoria algo que yo había estudiado de la palabra de Dios. Y el Señor me dice, enfatízalo y háblalo a la iglesia. La iglesia tiene que conocer quién es el enemigo número uno del avivamiento, o prácticamente quién es aquello que se levanta en contra de cada avivamiento, que hace que ese avivamiento no llegue a la plenitud que el Padre anhela. Y me acordé de eso que había estudiado hace varios años atrás, y pude compartir con la iglesia que el enemigo número uno de un avivamiento es la murmuración. ¿Por qué la murmuración es el enemigo número uno de un avivamiento? Porque la murmuración hace que el corazón del pueblo se desvíe. Estudie el libro de Éxodo para que usted vea. Estudie el libro de Éxodo. La murmuración hace que el pueblo no ande en unidad. La murmuración hace que el pueblo no se humille delante de Dios. La murmuración hace que no haya un pueblo obediente. Estudie el libro de Éxodo. Si hay un pueblo que murmuró constantemente delante del Señor y aún en contra del líder que el Señor había puesto, fue Israel. Estudie el libro de Éxodo. Le invito a que estudie el libro de Éxodo. Le invito a que estudie Números, Deuteronomio. Estudie para que usted vea. Aún viendo señales y prodigios, el pueblo constantemente murmuraba. Entonces, ¿por qué el enemigo número uno de un avivamiento es la murmuración? Porque la murmuración hace que el pueblo se desvíe, que el corazón del pueblo se desvíe. Y hay que tener mucho cuidado con esto, con la murmuración. ¿Alguna vez nos hemos puesto a pensar qué piensa Dios de la murmuración? ¿Qué piensa nuestro Señor de la murmuración? ¿Qué piensa Él? ¿Qué produce, qué provoca la murmuración en medio del pueblo? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Porque el enemigo constantemente va a buscar tentarnos para murmurar. Antes de comenzar el live, como tengo esto en mi corazón y en mi mente, y yo creo que el Señor nos está llamando a esto, me fui al diccionario de la Real Lengua Española a buscar la palabra murmuración, y me llamó mucho dentro de las varias definiciones que existen. Hay una que habla y que dice la siguiente: hablar entre dientes cuando una persona se siente disgustada o no cómoda con alguna cosa. Eso es murmurar. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, porque cuando yo estudio la palabra del Señor, yo veo que un pueblo se levantó a murmurar. Murmuró en contra de Dios. Murmuró en contra del caudillo, del líder que Dios había puesto para dirigir a su pueblo. ¿Y qué pasó a causa de esto? ¿Te acuerdas cuando los 12 espías fueron enviados a estudiar la tierra prometida? Y cómo algunos llegaron con una notificación o con un diagnóstico negativo, con un informe negativo. Y cómo solamente 2 llegaron creyendo lo que Dios había hablado. ¿Te acuerdas de Caleb? ¿Te acuerdas de Josué? Entonces, cómo el pueblo comenzó a murmurar. ¿Sabes? La murmuración evita que tú llegues a la tierra prometida. Porque esa generación que murmuró y que no creyó, estuvo vagando por el desierto 40 años hasta que esa generación no murió. La nueva generación no pudo entrar a la tierra prometida.
O sea, cuando tú comienzas a estudiar la palabra de Dios, tú logras entender que sí, que la murmuración es el enemigo número uno del avivamiento. Anhelamos un avivamiento. Un pueblo avivado camina en unidad. Como te dije hace un momentito, viendo un solo norte. Un pueblo avivado, humilde delante del Señor y en obediencia. ¿Qué hace la murmuración? La murmuración hace que el corazón del pueblo se aleje. Entonces eso tenemos que tenerlo en la mente. Yo no estaba pensando en esto anoche y el Señor me habla sobre esto, sobre la murmuración, y me atrae a memoria eso. ¿Te acuerdas del enemigo número uno de la murmuración? Y aquí hay varias cositas. Te voy a hablar varias cositas. No te las voy a decir todas, pero esto es importante que lo tengas presente. Consecuencias dolorosas del pecado de la murmuración. Varias consecuencias dolorosas del pecado de la murmuración, porque queremos avivamiento, ¿verdad? Yo he escuchado esto muchas veces. He visto el anhelo de varios hombres y mujeres de Dios que anhelan un avivamiento. Pero la pregunta aquí, como pastores, nos hemos detenido a confrontar al pueblo con el pecado que tal vez están cometiendo. Le hemos dado el espacio al Espíritu Santo para que convenza al pueblo de pecado, de justicia, de juicio. Consecuencias del pecado de la murmuración. Primero, para que usted vea lo importante que es esto. La murmuración trae descrédito y deshonra al nombre de Cristo y a su evangelio. Cuando una persona está murmurando, hablando entre dientes, a espaldas de la iglesia, del líder o del pastor o del líder o de lo que sea, está desacreditando y deshonrando el nombre de Jesucristo. Y escuche bien, esto algo que siempre yo he enfatizado en medio de la iglesia, porque a veces hasta en plataformas como esta, a veces nosotros escribimos y compartimos cosas que en vez de ayudar al evangelio, lo que hacen es que denigran el cuerpo de Cristo. ¿Ya ves lo peligroso que es la murmuración? Número 2. ¿Qué hace la murmuración? La murmuración causa división en el cuerpo de Cristo. Causa división. Las consecuencias del pecado de la murmuración causa división. Número 3. La murmuración trae desánimo, desconfianza y duda dentro del pueblo. ¿Ya ves por qué la murmuración es el enemigo número de un avivamiento? La murmuración trae desánimo, desconfianza y duda dentro del pueblo. Te voy a mencionar una más, porque en algún momento dado voy a llevar este mensaje a la iglesia. Creo que es importante. Número 4. La murmuración quita o apaga el gozo. La murmuración quita o apaga el gozo. Para que usted vea lo importante que es esto. Porque queremos un avivamiento, iglesia. Yo anhelo un avivamiento. Porque se supone, mire, yo le voy a decir algo. Esto lo hemos hablado muchas veces. Se supone que lo sobrenatural de Dios sea completamente natural en nuestra vida como iglesia. Sea algo completamente natural. La pregunta es, ¿por qué no estamos experimentando todo lo que el Padre anhela que experimentemos en el nombre de Jesús? Por cosas como esta. Y hay que tener mucho cuidado, porque yo anhelo un avivamiento, y cuando la iglesia sea avivada, de hecho, para que usted vea que la iglesia tiene que estar avivada, para que haya un avivamiento en medio del territorio, en medio de la nación, la iglesia tiene que estar avivada. ¿Usted quiere estudiar un avivamiento? ¿Usted quiere entender un mensaje sobre un avivamiento? Lea el capítulo 60 del libro de Isaías. ¿Qué dice la palabra del Señor en el capítulo 60 del libro de Isaías? Dice: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz. O sea, hay una invitación a que el pueblo se levante
y a que resplandezca. Te voy a leer del 1 al 7 en la Nueva Traducción Viviente, que dice: levántate, Jerusalén, que brille la luz para que todos la vean. O sea, iglesia, si tú no resplandeces, si tú no brillas, ¿quién va a poder ver lo que Dios está haciendo en ti? Mire esto: pues la gloria del Señor se levanta para resplandecer sobre ti. Una oscuridad negra como la noche cubre a todas las naciones de la tierra, pero la gloria del Señor se levanta y aparece sobre ti. Mira qué interesante. Es el anhelo y la voluntad del Padre que haya un avivamiento en medio del pueblo. A quien el Padre identifica es a su pueblo. Levántate y resplandece. Y después de esto, cuando tú te levantas, cuando tú te avivas, cuando hay un avivamiento en medio del cuerpo de Cristo, entonces ¿qué viene el resultado? En el versículo 3 dice: todas las naciones vendrán a tu luz. Todas las naciones vendrán a tu luz. Reyes poderosos vendrán para ver tu resplandor. O sea, avivamiento en medio de la iglesia produce avivamiento en medio de la nación. Ese es el orden de Dios. Ese es el orden de Dios. Anhelamos un avivamiento. No solamente en medio del pueblo, de la iglesia, o sea, en el territorio. Anhelamos ver vidas que vengan a los pies de Jesucristo. Anhelamos ser testigos de milagros, de señales, de prodigios, claro. Pero iglesia, tenemos que avivarnos. ¿Y a quién le corresponde esto? Al Señor. El avivamiento, ¿a quién le corresponde? O sea, yo creo que nuestro Padre está ahí sentado, esperando a ver qué nosotros como pueblo, como iglesia hacemos. Primeramente tenemos que levantarnos. Tenemos que levantarnos. Pero ¿a quién le corresponde? Nos corresponde a nosotros. Por eso el apóstol Pablo le decía a su hijo de Timoteo, en 2 de Timoteo 1:6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Yo no veo aquí que el apóstol Pablo haya orado por Timoteo y le haya dicho: te avivas en el nombre de Jesús. Yo veo aquí a un apóstol que le dice a un joven, a Timoteo: yo te doy un consejo, avívate, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Interesantemente, algo aquí, iglesia, el Señor nos invita a avivar algo que ya poseemos. El Padre nos invita a avivar algo que ya está en nosotros. Él está esperando que avivemos ese fuego. ¿Y cómo lo avivamos, pastor? Caminando en unidad, siendo humildes delante de su presencia, siendo obedientes y evitando a toda costa todo espíritu de murmuración. Desechando eso. ¿Estamos dispuestos o dispuestas? ¿Estamos dispuestos o dispuestas a hacerlo? A caminar en lo que anoche, en ese tiempo poderoso de vigilia, el Padre nos habló y nos reveló. Cuando el Padre habla y nos revela cosas como esta, es porque Él está dispuesto a hacer su parte. Cuando el Señor nos habla referente a cosas como esta, es porque Él está dispuesto a hacer su parte. Ahora la pregunta es: nosotros como iglesia, ¿estamos dispuestas a hacer nuestra parte? Esa es la pregunta. Y quiero dejarte con esto. Y quiero dejarte pensando. Porque le comentaba ahorita a la pastora que lo que sucedió anoche no podemos dejarlo así como algo que pasó. No. Las oportunidades que el Padre nos da, las puertas que se abren, hay que aprovecharlas. Y si Él está dispuesto a hacer su parte, yo estoy dispuesto a hacer la mía. Yo no sé si tu iglesia está dispuesta. Espero que sí. Y que juntos caminemos en unidad,
humildes y en obediencia. En el nombre de Jesús, cancelando todo espíritu de murmuración. Porque como te dije, el espíritu de murmuración, la murmuración aleja el corazón del pueblo. Lo divide, trae desánimo. Y no podemos. Así que en esta hora mi invitación es lo siguiente. Vamos a comenzar desde ya. Yo sé que aquí hay hermanos que están conectaditos con nosotros. Y sé que más adelante hay otros hermanos que van a ver este live grabado. Y yo te invito a que tú compartas este live con algún otro hermano, principalmente de nuestra casa Ciudad Refugio Yauco, o algún otro amigo o amiga que se identifica con lo que estamos hablando. Vamos a comenzar desde ya. Lo primero que vamos a hacer en este momento dado, yo sé que anoche se hizo, pero vamos a pedir perdón a Dios por la murmuración, por las veces que hemos hablado entre dientes, por las veces que tal vez no hemos ido por los canales correctos a expresar nuestra molestia y hemos dado espacio al enemigo para que tenga ventaja. Vamos a pedirle perdón a Dios por hablar cuando tal vez no era el momento de hablar. Vamos a pedir perdón a Dios porque tal vez a través de nuestra murmuración pudimos traer desánimo en la vida de otro. O pudimos fomentar la división en medio del pueblo. Y una vez le pidamos perdón a Dios por eso, vamos a levantarnos creyendo que Él nos ha dado una nueva oportunidad para poder aprovechar y disfrutar de todo lo que Él anhela que usted y yo experimentemos como iglesia de Jesucristo. Si en algún momento dado hemos murmurado, hemos hablado, vamos a pedir perdón a Dios, amada iglesia, y vamos a prepararnos, porque sé que los siguientes días, que las siguientes semanas van a ser momentos tremendos, van a ser tiempos poderosos, porque si el Señor nos llamó a esto, si Él nos habló sobre esto, vuelvo y repito, es porque Él está dispuesto a hacer su parte. La pregunta aquí es, ¿yo estoy dispuesto a hacer la mía? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por este momento tan hermoso. Papá, te amo. Te doy gracias por lo que hablas. Señor, ayúdanos. Ten misericordia de nosotros. Primeramente, Señor, ayúdanos a entender el mensaje que nos traes. A entender, Padre amado, que hay un llamado a unidad. Un llamado a ser humildes delante de tu presencia. Y un llamado a obedecer. Cuando como pueblo, Padre amado, unidos, Señor, en humildad y en obediencia caminamos, ciertamente, Padre amado, tú te glorificas. Por eso, Padre amado, no pasamos por alto lo que nos has hablado. No, Señor. Tomamos muy seriamente lo que nos hablas y caminamos en eso. Por eso en esta hora, gracias. Porque tu misericordia te mueve. Y nos revelas todas estas cosas hermosas, Padre amado, para que como pueblo caminemos en ellas. Ahora pedimos perdón, Señor. Perdónanos si en algún momento dado hemos murmurado. Ten misericordia. Papá, perdónanos. Perdónanos, Señor. Queremos agradarte. Y recibiendo tu perdón en esta hora y dándote gracias por ello, me levanto en el nombre de Jesús, Señor, a caminar en pos de ti, a caminar en unidad, Señor, anhelando ese avivamiento, humildes y en obediencia a ti, Padre amado, unidos como pueblo, como iglesia, en el nombre de Jesucristo. Gracias, papá. Estamos expectantes, Señor, a lo que harás. Porque sabemos, papá, que cuando hablas, lo haces con propósito. Te doy gracias por la iglesia, por tu iglesia. Te doy gracias por Ciudad Refugio Yauco. Y te doy gracias, Padre amado, por cada amigo y amiga que nos siguen a través del internet y que ya son parte nuestra. Aún por los hijos que están distantes, por las hijas que están distantes, que tuvieron que ir a otro lugar. Gracias por ellos. Y gracias, papá, porque tú eres bueno. En el nombre de Jesús. Amén, amén
y amén. Mis amados, prácticamente ha pasado casi una hora. Me quise tomar este momentito porque necesitaba compartir con cada uno de ustedes lo que late fuertemente en mi corazón desde la experiencia de anoche. Vuelvo y repito, para todos aquellos que tal vez no han tenido la oportunidad de ver ese tiempo hermoso de vigilia, aquí en esta plataforma, aquí en Facebook, puedes verla. Vas a ver ahí ya el culto grabado de anoche, o puedes ir a nuestro canal de YouTube en Ciudad Refugio Yauco. En YouTube nos buscas por Ciudad Refugio Yauco y ahí vas a ver el culto de anoche, o sea, la vigilia de anoche. Más de 3 horas y media, ¿verdad? Tuvimos mucho tiempo para la gloria del Señor, y ahí vas a poder entender todo lo que te he hablado hoy. Así que nada, primeramente, gracias por este tiempito. Gracias a todos aquellos que están viendo este live grabado. El Señor les bendiga de igual manera. Recuerden que mañana domingo a partir de las 11 de la mañana continuamos con este Weekend of Revival, este fin de semana de avivamiento. Mañana domingo nuestra hermana, la pastora Chavela, va a estar impartiendo una palabra tremenda, una iglesia en avivamiento. Mira, no es casualidad. No es casualidad. Mira, el título de la prédica de la pastora Chavela vino mucho antes de la vigilia. No es casualidad. Es una diosidad. Dios comenzó a hacer algo tremendo. Así que, mis amados, te animo en el nombre de Jesús. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti, en el nombre de Jesucristo. Mañana a las 11. Si no puedes estar con nosotros, mira, conéctate a las 11 de la mañana en nuestro canal de YouTube y aquí a través de Facebook, y sé parte de lo que papá está haciendo. Así que nada, gracias por este tiempito. Recibe un fuerte abrazo. Nada, te amamos mucho, y Dios mediante, pues así mismo nos veremos mañana. Será hasta la próxima. Dios les bendiga.